Bueno, muy bien, buenos días, acá estamos de nuevo. Espero que hayan estado en contacto con los otros módulos que hemos dado, reflexionándolos, estudiándolos un poquito, como para ir teniendo cada vez más en claro esta función del entrenador de arqueros. Hoy, bueno, tengo el gusto de estar con ustedes en este quinto módulo, en donde vamos a tratar aspectos que tienen que ver con la psicología del entrenamiento del arquero, la psicología del arquero, aspectos que son determinantes. Aspectos que son determinantes. Hemos visto arqueros que, bueno, por no tener las capacidades psicológicas suficientes, a pesar de tener buena técnica y buena táctica, no han podido tener un rendimiento suficientemente bueno que le hiciera prolongar su vida deportiva. En este módulo vamos a ver la estrategia del equipo, que muchas veces se corresponde también a la eficacia del arquero. Con esto queremos decir una frase, digamos, que es muy común, ¿no es cierto? Se suele decir que un gran equipo se basa o se hace desde atrás hacia adelante. Vale decir que la presencia de un arquero es fundamental para que un equipo se pueda consolidar como un gran equipo. Los equipos se arman de atrás para adelante, vale decir que ese viejo dicho nos quiere decir que lo primero que busca un entrenador al armar el equipo es primero un buen arquero, después una buena defensa y después todo lo demás lo trata de ir armando de acuerdo a lo que pueda ir consiguiendo, pero como que lo más importante es el arquero que le mantenga el arco en cero y juntamente con una buena defensa, ¿no es cierto? Bien. En ese aspecto, eso es una estrategia. Y esa estrategia, ¿quiénes la abordan? Desde los dirigentes y el director técnico, el gerente deportivo, todos ellos van a ir delineando la estrategia para el campeonato. Acá tiene mucho que ver la filosofía de juego del club, las posibilidades económicas que pueda tener para realizar, digamos, los fichajes, las expectativas según el campeonato pasado. Como producto de esta visión, ¿qué es una visión? Es algo que, digamos, se ve como que se produce más adelante. Si uno, para conformar una visión, uno debería pensar, por ejemplo, cómo me veo, cómo nos vemos de acá a 5 años, ¿cierto? Bueno, eso es una visión. Como producto de esa visión que se realiza, surge una estrategia a largo plazo. Acá estamos hablando de años, ¿no es cierto? Acá se van a plasmar todos los esfuerzos del club. ¿Cómo vemos el club de acá a un tiempo determinado, ¿no? ¿Y qué hemos hecho para lograr todo eso? Y también para el entrenador, que debe ir interpretando la filosofía de juego del club y que esa visión se plasme y tome forma en el campo de juego. Cuando decimos entrenador, nos referimos no solamente al entrenador de la primera, sino a todos los entrenadores que cumplen esa función en el club, ya sea inferiores o ya sea primera división. Los jugadores son el último eslabón de esta cadena de actores y con sus acciones ellos terminan de dar forma a la estrategia mancomunada del club al que pertenecen. A continuación vamos a ver el perfil psicológico del arquero, más o menos cómo se puede ir desglosando o cómo se puede ir componiendo. En el material que se les ha entregado se habla, ¿no es cierto?, de un
cuestionario de características psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo. Acá vamos a hacer una clara diferencia entre rendimiento y resultado. En el rendimiento encontramos todos los factores que dependen, digamos, de cada uno. Uno maneja su propio entrenamiento, sus propios horarios de entrenamiento, sus propios descansos, su propia técnica, su propia táctica. Uno se hace una autocrítica, trata de ir perfeccionando su manera, digamos, de jugar, pero al hablar del resultado, ya hay cosas que ya no se manejan. ¿Por qué? Porque acá interviene el árbitro, interviene el otro equipo, ¿está? Entonces, ¿qué está al alcance del jugador? Todo lo que tiene que ver con su rendimiento. ¿Qué no está al alcance del jugador? Y el resultado. Porque hay tres resultados posibles: ganar, perder o empatar. Si todos pudiéramos manejar absolutamente todos los componentes del resultado, ganaríamos siempre. Y digamos, no es así. Se puede tener un alto rendimiento deportivo a pesar de perder, a pesar de empatar. Con un no muy buen rendimiento deportivo se puede ganar, sí. O sea que son dos cosas que, digamos, hay que diferenciarlas claramente. El jugador debe apuntar al rendimiento deportivo, ¿sí? No al resultado. El resultado es muy cortoplacista. Un cuestionario que tenga que ver con las características psicológicas nos va a permitir el acceso a las siguientes aptitudes psíquicas: la autoconfianza, la influencia de la evaluación del rendimiento, la ansiedad competitiva y la concentración como último aspecto. Un cuestionario hecho a una serie de arqueros nos ha mostrado lo siguiente, ¿no es cierto? La habilidad que predomina es la autoconfianza. Casi el 80% de las respuestas nos dan como que esa es una capacidad psíquica que existe, la autoconfianza, ¿no? La aptitud que sigue es la concentración. O sea, encontramos que la autoconfianza y la concentración en un 69% aproximadamente, son características que ya existen en el arquero. Y como cuestión negativa que afecta el rendimiento deportivo, nos encontramos con la ansiedad competitiva que aparece complicando el rendimiento en los momentos previos y durante el partido. Más o menos en un 60% de las respuestas aparece la ansiedad como una característica psíquica que obviamente es negativa. Es negativa. Por último, vamos a encontrar la influencia de la evaluación del rendimiento como otro factor más que los afecta, ya sea por la propia evaluación o por la evaluación del rendimiento que hagan de él los demás. Por ejemplo, ¿con qué me iré a encontrar? ¿Iré a rendir bien? ¿No iré a rendir bien? ¿Cómo me irá a evaluar? ¿Qué irá a decir de mí el público, el entrenador, el periodismo, etcétera? Entonces, esa es una parte, digamos, que uno no sabe, digamos, cómo va a resultar todo. En consecuencias, cuando no se maneja eso, aparece un cierto nivel de ansiedad. Y sobre todo en los momentos que son previos al partido. Y hay un día que es muy, muy complicado, que es el día justamente previo, o los 2 días previos. ¿Y por qué se complica? Digamos, porque generalmente en esos días hay una baja de la actividad física. Hay una preparación, digamos, para la competencia y hay una baja de la actividad física. Al haber una baja de la actividad física, la mente está como más libre, ¿no es cierto? Entonces, el jugador está más proclive a pensar cualquier cosa. Por eso es importante en los momentos previos al partido tener la mente ocupada con algo. Por ejemplo, las concentraciones.
tener actividades que los mantengan ocupados y que eso les permita estar un poco despreocupados por estos factores, digamos, que, que tienen que ver con la ansiedad, para que no los carcoman, ¿m? Para que no los influencien negativamente. Bien. El cuestionario para arqueros surgen algunas preguntas que suelen darnos un perfil bastante acertado de lo que mentalmente es característico de ese individuo. Por ejemplo, en una preguntita, ¿cómo definiría el puesto del arquero? ¿Mm? El objetivo es conocer a ver cómo entiende él el puesto. Acá destacamos la responsabilidad, el riesgo, la ingratitud de la función. Generalmente las respuestas van girando alrededor de ese tipo de componentes, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones y objetivos? Otra pregunta más. A ver, vamos a ver cuál es el autoconcepto que poseen ellos de la posición del arquero. Entonces, las respuestas generalmente tienen que ver con priorizar el hecho de mantener en cero el arco y ser el primer atacante del equipo, algo que ya habíamos visto desde la táctica y estrategia, digamos, de los arqueros. Otra, ¿por qué juega de arquero? Bueno, a ver, conocer las razones por las cuales juegan el arco. Por ejemplo, se sienten a gusto, tienen alguna fantasía por ser el salvador o ser distinto, o aparecen algunos condicionantes, ¿no? El papá arquero. Hace poquito, en la Voz del Interior, acá un diario en Córdoba, apareció una nota a Héctor Baley, que fue arquero en la selección del 78, y él comentaba que su padre había sido muy buen arquero en Bahía Blanca, era re famoso. Y él jugaba al medio allá. Y el padre sabía decir, de los 4 hijos que tuvo, todos varones, decía, y ninguno me salió arquero. Y bueno, esa frase que le pegó a él, que jugaba al medio, y dice, bueno, yo voy a ser arquero. Y era un tipo que tenía 1,96, si no me equivoco, y palancas largas. Y bueno, la verdad, como que le pegó y se fue desarrollando en ese puesto del arco y tuvo muy buen recorrido en primera división en aquellos años. Llegó a ser un segundo arquero de la selección argentina del 78 y él sentía como que podría haber hecho un poquito de esfuerzo, un poquito más, como para llegar a la titularidad, pero digamos, imagínense, a ver, es un condicionante, su papá arquero, y no es un condicionante, digamos, muy raro. Suele suceder con cierta asiduidad. Pues también es la contextura grande, porque soy grandote, bueno, voy al arco, también porque soy grandote voy de 9, por ejemplo. Otra pregunta más, ¿conoce las medidas del arco, las medidas del área chica, del área grande? ¿Conoce el lugar a donde se desempeña? ¿Eh? ¿Con qué condiciones físicas debe contar? Otra pregunta más. A ver, evaluar su conocimiento sobre sus condiciones físicas, qué es lo que tiene y qué es lo que le gustaría tener. O sea, siendo consciente de aquello que le falta. ¿Eh? Ninguno menciona la elasticidad, por ejemplo, en este estudio, digamos, que apareció. Ordenar también las siguientes aptitudes físicas por orden de importancia. Objetivo, evaluar qué aptitudes psíquicas son valoradas para jugar de arquero. ¿Eh? O sea, si vos tuvieras que clasificar determinadas actitudes psíquicas, ¿cuál para vos sería, a ver, la más importante, la segunda, la tercera, la cuarta y así? Entonces, por ejemplo, Amadeo Carrizo sabía decir, puede salvar pelotas de gol, digamos, porque jamás confía en el defensor infalible. ¿Qué piensa el jugador, digamos, de esto? Bueno, evaluar cómo entienden la afirmación de Amadeo Carrizo que articula la desconfianza con la concentración.
Y acá, digamos, esto es muy, muy importante. En uno de los planteles que yo formé parte, el técnico les decía a todos los jugadores, ¿no es cierto? O sea, desconfíen siempre de que el compañero la vaya a recibir, de que el compañero la vaya a jugar bien. Digamos, eso hacía tener el doble pensamiento de si la pierde, ¿qué hago? En todo momento. En todo momento estar concentrado sobre a dónde voy a dar el pase y en todo caso, si ese pase está perdido, ¿qué es lo que tengo que hacer para recuperar la pelota? Bien. Otra pregunta que le hacían, digamos, ¿no? ¿En qué equipo prefiere jugar? ¿En uno que le lleguen mucho o en otro que apenas le lleguen? O sea, si vos preferís jugar en un equipo que tenga una defensa más o menos débil, que te lleguen mucho, sí, vas a tener más actividad, pero en función del equipo, digamos. El equipo va a tener un buen rendimiento, va a adquirir algunos resultados buenos y es difícil. ¿Eh? Por ahí lo mejor sería estar en un equipo en donde no te lleguen tanto. Pero ¿cuál es el tema? Cuando no te llegan tanto, estás como más inactivo en el partido y los errores resultan, digamos, más notables por esa falta de timing. ¿Eh? Cuando a un arquero le llegan en un partido 3 veces y capaz que en alguna comete un error, digamos, porque está, imagínense, en 90 minutos que te lleguen 3 veces, como que estás frío siempre. En cambio, cuando te están llegando, eso te obliga a estar mucho más atento. Que no debería pasar. Aunque te lleguen 3 veces, lo mismo deberías estar súper atento, como si te llegaran 50 veces. ¿Mm? Si no estuvo seguro en las primeras pelotas de un partido, eso lo condiciona para el resto, y esto es muy importante, ¿no? O sea, hay arqueros que en la primera pelota que juegan no les va bien y ya no hay forma, o sea, ya quedó como el arquero como eh, fuera de foco, como desconcentrado. Y eso, digamos, no debiera pasar. Esa es una característica para ir trabajando con el arquero. ¿Está? Bien. Si logra sacar esas pelotas que parecen imposibles, ¿se agranda o no se agranda? Acá vamos a evaluar cómo les influye ese tipo de situaciones en la autoconfianza. ¿Eh? Las respuestas revelan si logra sacar esas pelotas que parecen imposibles, influye en el aumento de la autoconfianza, digamos, o no. ¿Qué siente o piensa cuando escucha que la pelota tocó el fondo de la red? Es un sonido, obviamente, que ningún arquero quiere sentir, pero cuando lo siente, es muy desmoralizante o lo logra manejar. Fíjense, todo esto cómo va hacia el autoconocimiento, digamos, del arquero y que él vaya aprendiendo a ir manejando esas situaciones que él puede ir descubriendo con este tipo de preguntas, qué es realmente lo que le pasa por dentro y que muchas veces ni siquiera se da cuenta, pero que influye, digamos, en el juego. Después del partido, por ejemplo, le puede dormir bien o le cuesta conciliar el sueño, le vuelven las imágenes de las intervenciones que tuvo, de cuáles. Esto es conocer el estado emocional luego de la competencia. Hay muchos jugadores que son muy, muy autocríticos y luego del partido, la verdad que duermen poco y nada, por no decir nada. Y sobre todo si el resultado fue negativo. ¿Mm? O sea, hay que manejar la situación emocional luego del partido. El entrenador del arquero tiene que saber cómo su arquero, cómo ese arquero se va a la casa y cómo está, para saber cómo viene y cuál puede ser entonces la carga de entrenamiento. Porque muchas veces uno supone, bueno, después del partido descanso. No, no siempre. No siempre se descansó. Entonces, inmediatamente después del partido, recién a las 72 horas, muchas veces
están en óptimas condiciones, digamos, para entrenar. ¿Eh? Muchas veces la noche luego del partido ni se durmió. Aparecen esas otras 24 horas, digamos, está con sueño, está cansado. A las 48 horas recién tuvo una noche, digamos, de descanso, y luego de la segunda noche de descanso, ahí está en óptimas condiciones. O sea que muchas veces, por ejemplo, en ligas locales se juega un sábado y el lunes suele haber una carga medianamente fuerte. Y por ahí deberíamos repensar el tipo de cargas para los jugadores justamente conociendo el estado emocional. Si el estado emocional, a ver, es óptimo, lo logran manejar, no había ningún problema, se pueden elevar las cargas de entrenamiento. Pero por ahí, si no lo logra manejar, esa es una cuestión a tener en cuenta. ¿Mm? Porque esa es la otra cara, digamos, del rendimiento, el descanso, como la actividad. Las dos son importantes. ¿Mm? Después del partido, también otra cosa para preguntar. ¿Siente la necesidad de hablar con sus compañeros, con el técnico, con el entrenador de arqueros sobre los goles que le convirtieron? ¿Para qué? Hay arqueros que realmente no, ni les va ni les viene, no tienen la necesidad, y otros que sí, que tienen una gran necesidad. Bueno, habría que tener digamos, un término medio, porque que tenga una gran necesidad es como que no sabe manejar la ansiedad. Que tampoco le interese, bueno, a ver, hay datos que tenés que tener para mejorar. Entonces, hay un punto medio en el que vos vas a recuperar datos del entrenador de arqueros, de tus compañeros, como para que a vos te puedan servir para ir mejorando. ¿Está? Bien. Si le ha tocado jugar de suplente, ¿qué lo motiva para seguir preparándose? A ver, no es fácil ser suplente, para colmo, en el puesto del arquero. Porque estar en el banco de suplente como jugador de campo, en algún momento vas a entrar. Aparte, el mismo técnico los va rotando para ir estimulándolos, pero el puesto del arquero, como que, a ver, es titular y es titular. Tiene que tener una serie de errores, digamos, bastante considerable durante varios partidos como para decir, bueno, hacemos un cambio de arquero. Entonces, bueno, listo, va el suplente. Y es como que al arquero lo bancan, digamos, mucho más. ¿Está? Entonces, ¿cómo el arquero suplente se prepara como para seguir en el alto rendimiento? Porque en algún momento te va a tocar. Como puede ser que no, pero lo que pasa es que nunca lo sabes. ¿Cómo te preparas vos para que afrontar ese puesto que es riesgoso y de gran responsabilidad? Riesgoso, ¿por qué? Porque, a ver, te llegaron dos veces y capaz que te metieron un gol y capaz que tu equipo perdió 1-0. Se cuentan las veces o los errores del arquero y no se cuentan los, los, eh, las veces que los delanteros no pudieron hacer goles, y son, digamos, más determinantes. Un arquero no pudo, un delantero no pudo hacer gol, bueno, la próxima será. Ahora, a un arquero le metieron un gol y ya es algo, digamos, que si no metes un gol en el otro arco, no se puede subsanar, digamos, eso. ¿Está? Entonces, debemos ir teniendo en cuenta todas estas cuestiones, el entrenador de arquero, como para ver cómo se va manejando con el arquero en sí. Lo tiene que ir conociendo y en base a lo que lo conoce, a lo que lo va conociendo, ir delineando las cargas de entrenamiento que son tan importantes en la época competitiva. En la época de pretemporada, como que, bueno, no hay problema, pero una vez que comenzó el torneo, entonces la cosa cambia sustancialmente. ¿Eh? Bien, luego de todas las respuestas que
han dado, digamos, estos tipos de arqueros, se puede señalar que los que juegan en esta posición asumen la identidad de arqueros. Cada uno de ellos define el puesto como que el arquero es el perro que cuida su casa para que no entre ningún desconocido. O sea, esa ya es la concepción que se tiene. Discúlpeme un segundito. Ahí está. Bien, disculpe. Bien. La asunción de esta identidad como que es el que tiene que mantener el arco en cero, sí o sí, los hace vivenciar esta posición como cargada de una gran responsabilidad, gran exigencia, mucho riesgo y obviamente la ingratitud. O sea que debe haber una preparación psicológica y que sea distinta, porque el puesto es distinto. Y siempre decimos, el arquero es un jugador distinto. ¿Mm? A la mayoría de los arqueros, el, o el apodo que tienen, que es más común en los arqueros, es el loco, digamos, ¿no? Por lo arriesgado, por lo particular, porque tienen un gran apego al entrenamiento, mayor que el de los jugadores de campo, pero justamente porque ellos están asumiendo esa gran responsabilidad, esa gran ingratitud que hay y tienen que estar súper, pero súper preparados, digamos, como titanes. ¿Eh? Los que juegan de arquero sienten que tienen que encarnar el mandato, digamos, de la perfección. O sea, no se perdonan ellos errores. Realmente acá hay que entrar a que ellos vean el error como parte de la búsqueda del rendimiento. ¿Está? No como un castigo, porque si no, ante cada error ellos quedan anulados. Si hay una frase, digamos, que no por vieja eh, pierde vigencia, ¿eh? Que es, para que vos seas buen arquero, ¿cuántos goles te tienen que hacer? Y eso cualquier arquero lo sabe y lo siente. Cualquier arquero ya con una trayectoria de años. Se caracteriza por una autocrítica dura y por que su tolerancia a la frustración les permite capitalizar los goles recibidos como una oportunidad para seguir aprendiendo. Muestran una predisposición para entrenar, como ya habíamos dicho, mayor que los jugadores de campo, justamente por la asunción de grandes riesgos. Cuando prefieren jugar en un equipo que les llegan mucho, hacen foco en su rendimiento individual, sin tener en cuenta por ahí que ese protagonismo es por falencia en lo colectivo. ¿Tá? En cambio, cuando su primer objetivo es jugar para ganar, y van a priorizar el rendimiento del equipo por sobre lo individual, que es ahí a donde deberíamos hacer foco. Ganar es bueno, claro, entonces uno juega para ganar, pero el foco no está en los resultados, sino en el rendimiento. ¿Tá? El entrenador de arqueros también aparece justamente claramente como un referente al transmitir su experiencia y conocimientos específicos. ¿Eh? La concentración va a aparecer como la aptitud psicológica más importante para desempeñar esta función, seguida por la autoconfianza. Concentración y autoconfianza son dos características psicológicas que unidas van de la mano y potencian el rendimiento del arquero. La desconfianza, paradójicamente, les va a permitir, al estar más concentrados, aumentar la confianza en sí mismos. El factor psicológico que más los afecta es la evaluación del rendimiento, ya sea el mismo, su propia evaluación,
o la evaluación del rendimiento que supone realiza alguien significativo. A ver, el director técnico y aún el presidente del club. Y ni hablemos del periodismo. Bien. En los arqueros, entonces, es notable cómo el exceso de autoconfianza es tan perjudicial como la falta de confianza en sí mismo. Acá estamos hablando de dos polos opuestos, dos extremos. Y en los dos extremos nos suceden cosas muy similares. Disminución de la capacidad de lucha y del esfuerzo, subestimar o sobreestimar al adversario y a la situación. Fallamos en la concentración justamente porque estamos subestimando o estamos sobreestimando al adversario. La ejecución no es la óptima. Y acá, por ejemplo, ustedes verán que partidos que en el análisis previo parecían de fácil desempeño, resultan ser los más complicados. El rendimiento del equipo en ese partido ha sido malísimo, malísimo por un exceso, digamos, de confianza, que, digamos, terminó perturbando todo. Hay dificultad en admitir los errores propios, justamente, entonces. Entonces, por esto, el arquero debe ir encontrando un equilibrio adecuado entre la autoconfianza y el rendimiento. Cuando la autoconfianza está en un nivel óptimo, el arquero establece metas realistas. ¿Y en qué se basa para eso? En las propias habilidades, porque él va a actuar mejor en los momentos más difíciles y ante las adversidades. ¿Por qué? Porque sabe lo que puede conseguir y cuáles son sus límites. Y esta es una base del rendimiento. Una base del alto rendimiento deportivo tiene que ver con que el entrenador le haga conocer a los jugadores cuáles son sus capacidades, cuáles son sus debilidades y entonces lo que él puede rendir. Cuando ese autoconocimiento es muy claro, el nivel, el plan de juego también es claro, entonces el jugador no está ansioso frente al juego en sí, sino que confía en sus propias fuerzas, porque las tiene totalmente en claro. ¿Mm? La concentración es una habilidad para dirigir y mantener la atención hacia el aspecto que requiere la situación. Eso es, digamos, clarito. Ahora, cuando el arquero está enfocado en los factores relevantes para la ejecución del gesto deportivo, entonces, bueno, puede leer la jugada y anticiparse. A ver, dicho de otro modo, las principales características de la atención, cuando funcionan adecuadamente, son la selectividad, la capacidad, la claridad y la amplitud. La selectividad para ver desde todo el entorno qué es lo importante para su propio desempeño, cuáles son las partes del juego que él tiene que estar leyendo y que le van a condicionar su movimiento. O sea, si yo estoy mirando el arquero contrario y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, en cambio, si estoy mirando el juego que está en la zona del medio campo, la transición del equipo contrario hacia mi campo, ahí eso me da la pauta de cómo me voy a ir teniendo que mover. ¿Está? La claridad y la amplitud. La claridad es justamente también ver eso que es más importante y la amplitud ver todo el entorno. No enfocarme solamente en un punto, ver todo el entorno, pero en todo el entorno que veo estoy diferenciando claramente lo más importante. ¿Mm? Ahora, cuando el arquero tiene dudas, el panorama no está muy claro, vacila, todo eso le genera una desconcentración y que genera equivocaciones. Eso le va restando confianza. Estos factores, digamos, que le restan confianza, que le generan dudas, es, por ejemplo, factores que generalmente él no maneja. A ver,
En cuanto a los externos, a ver, el público, el cuerpo técnico, el adversario, el árbitro, él no los maneja. Si no los maneja, no tiene por qué estar atento. ¿Está? Lo que sí él puede manejar son factores internos como el aburrimiento, el enojo, pensamientos que sean disociativos, una forma de pensar negativa. Y que esa forma de pensar negativa, el entrenador de arqueros la tiene que ir conociendo de a poco. A ver, por ejemplo, te hacen un gol e inmediatamente bajaste la cabeza, pusiste las manos en jarra. A ver, ¿qué estás pensando en ese momento? Eso es bueno que el entrenador de arquero lo sepa, como para decir, a ver, hay cosas que no tenés que pensar. Después del gol, ¿cuánto tiempo más vas a estar con la cabeza gacha? Levanta la cabeza, ponete a pensar de otra manera, no te sigas castigando porque ya está, no vas a solucionar nada con eso. ¿Está? Entonces, ese tipo de pensamientos son muy negativos para el rendimiento de él en el partido. ¿Está? Bien. Todo esto tiene que ver con coaching deportivo. ¿Eh? Cuando se sucede que el arquero tiene todas estas actitudes negativas, no se valoriza lo suficiente, cae en un bajón en lo que el entrenador de arqueros ahí ve, en ese bajón que, por ejemplo, el arquero evita las tareas que le resultan difíciles en el entrenamiento. Ya es porque está, digamos, bajoneado, hablando así en criollo. Reduce los esfuerzos, ya no se esfuerza tanto como antes, se dan rápidamente vencidos ante las dificultades, disminuyen sus aspiraciones, ya no quieren llegar a más, y reducen el rendimiento. Entonces ahí hay que hablar mucho con él como para tratar de ver los condicionantes psicológicos que a él le están impidiendo ese óptimo rendimiento. Porque posiblemente, y muy posiblemente, las condiciones técnicas y tácticas las tenga, pero su funcionamiento mental le tira en contra. Entonces, si el arquero puede manejar la confianza en sí mismo, que implica, como vimos, la desconfianza, que refuerza la concentración y a su vez la motivación, está ligada a metas realistas, entonces podrá manejar las presiones, los contratiempos, etc. Ahora, cuando los arqueros no pueden manejar estas situaciones que viven como amenazantes, y el rendimiento va a empeorar. Y acá vamos a poder observar que es un arquero que se precipita, reacciona tarde, no calcula bien los riesgos, actúan impulsivamente, vale decir alguien que está desenfocado. Ante esto, lo podemos, digamos, combatir, solucionar con ejercicios visuales de concentración, ejercicio de respiración, para que puedan vivenciar y enfrentar esas situaciones estresantes. Por ejemplo, revivir los goles recibidos por no resolver un mano a mano o por dudar en salir a cortar un centro. De ese modo también se preparan para el próximo partido. Pero digamos, hay algo que es fundamental que tiene que ver con ver en la estructura mental del arquero cuáles son las acciones que él toma para provocar resultados. ¿Cuál es su interpretación de su entorno que lo hace que él tome determinadas decisiones? ¿Cuál es su estructura mental radicada en su núcleo duro que hace que él todos los días tome determinadas decisiones y que ya las tiene, digamos, en transparencia? Por ejemplo, hay jugadores que no manejan, digamos, una parte impulsiva, pero en todos los factores de su vida. Y obviamente, al no manejarse en todos sus
en todos sus aspectos de la vida con un determinado autocontrol, en la cancha también les pasa lo mismo y terminan siempre con tarjetas rojas. O sea, el jugador que tiene muchas tarjetas rojas dentro del campo de juego, y bueno, es posible que afuera, en la vida diaria, también le ocurran cuestiones que tienen que ver con una actuación que sea impulsiva y que después, no solamente dentro del deporte, él termina diciendo, bueno, me saque, soy así, soy impulsivo. No, bueno, hay cosas que se pueden manejar totalmente y que hacen a la propia vida diaria. Acá hay un aspecto importante, digamos, del coaching deportivo. ¿Está? Ahora vamos a ver, por ejemplo, fíjense, hubo un análisis de determinados equipos, como Banfield, Independiente, Rosario Central, en el momento del descenso, en el momento que a ellos les tocó descender a Nacional B, hubo una serie de factores emocionales que estuvieron muy presentes en estos planteles y que hicieron que tengan un bajón en su rendimiento. ¿Eh? Por ejemplo, peleas con los compañeros o peleas con la familia, cuestiones que tienen que ver con la hinchada, las cosas que no salen como quiero, la familia, los amigos, el cuerpo técnico, el rival, todos factores emocionales. Y factores que tienen que ver con el juego, bueno, errores propios, problemas físicos, no jugar, o sea, ser suplente, eh, cuestiones del árbitro, alguna jugada futura. Entonces, más de la mitad de los factores fueron emocionales. Si ellos hubieran sabido manejar estos factores emocionales, seguramente no les hubiera ido, digamos, como les fue. ¿Ah? También tuvo mucho que ver el entrenador que les tocó, que tenía tres opciones: jugar a ser líder, a ser de líder o ser líder, que son tres cosas totalmente distintas. ¿Eh? Bien. Como corolario, como corolario de esto, les quiero comentar que el aspecto psicológico lo debe manejar tan bien como el aspecto físico, técnico y táctico, el entrenador de arqueros y el conductor de equipos. Porque hoy en día el aspecto psicológico es la llave del alto rendimiento deportivo. ¿Qué es lo que pasa por dentro de la cabeza del jugador? Es algo que debe ser sabido, debe ser subsanado, debe ser controlado. Y acá, digamos, tiene que ver lo propio que le pasa, digamos, al jugador, pero muchas veces también tiene que ver el entrenador en sí. El entrenador en sí lesiona mentalmente a los jugadores, les produce lesiones mentales. No podemos concebir un entrenador que no produzca ningún efecto en los jugadores. Siempre produce algún efecto, aunque sea pequeño, pero la presencia del entrenador no le es indiferente al resto de los jugadores. Entonces, hay entrenadores que, bueno, por las actividades que le dan, el caso de los preparadores físicos, provocan alguna lesión. Pero el concepto que les quiero dar en este momento es que ¿cuántas lesiones mentales provocamos nosotros con actitudes que tenemos y que ni siquiera nosotros nos damos cuenta? Entonces, es tan importante la propia regulación mental, el propio equilibrio del entrenador para ir dirigiéndolo en forma óptima, en este caso al arquero, e ir conociéndole esos aspectos que hacen que él se estabilice en el alto rendimiento deportivo.
Bueno, muchos de estos temas los vamos a ver en un próximo curso que vamos a dar acá desde la escuela, en el que voy a estar relatando aspectos que tienen que ver con el coaching deportivo en el alto rendimiento deportivo. Ha sido un gran gusto poder estar con ustedes en estos 5 módulos y espero que les sirva, espero que le saquen mucho jugo al material. Y bueno, cualquier cosa, cualquier consulta, estoy a su disposición. Que pasen un excelente fin de semana y muchas gracias por su cálida atención. Nos vemos.